empezar hoy con la palabra del Señor. El título del mensaje en esta mañana es Muertos al pecado. Muertos al pecado. Estamos abriendo la Biblia en un libro desconocido. 1 Pedro, capítulo, vamos a leer del 3:14 hasta el 4:1. Tenemos que acabar hoy con el versículo 1. 1 Pedro, capítulo 3, del 14 al 4:1. Y por favor, si alguien podría leer en voz alta el texto, estaría muy agradecido. 1 Pedro 3, del 14 al 4:1. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, Amén, para llevarnos a Dios, Amén, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, en los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Excelente, muchas gracias, hermana. Estamos en Pedro, está dando razones por las cuales no tenemos por qué venirnos para abajo. Frank va a poner el bosquejo del libro hasta la fecha, todo lo que hemos visto en esta primera carta. Así que primero empezamos con el Evangelio, luego en segundo lugar, santificación, luego en tercer lugar, la marca de la santificación, la cual es sumisión, y la cuarta parte del libro se dedica al tema de la persecución. Y dentro del tema ahora de la persecución, Pedro nos está dando argumentos o razones por las cuales no debemos tirar la toalla, para que nos mantengamos a flote en momentos de persecución y tribulación. Hemos visto 4 argumentos centrales de Pedro en esta cuarta sección. Primer argumento, la bienaventuranza cristiana. Nosotros tenemos esperanza, por lo tanto podemos soportar las penalidades. Argumento número 2, el temor al Señor. Si tú y yo tememos a Dios, no tenemos por qué temer a los hombres. Argumento número 3, una buena conciencia. Si tienes paz con Dios en tu corazón, no estás andando en pecado, puedes soportar penalidades, porque tu conciencia no te está condenando. Y número 4, aquí tenemos varios subpuntos, el ejemplo del Señor Jesucristo. En estas últimas semanas hemos visto a Cristo predicando en los días de Noé a los desobedientes. Luego hemos hablado de Cristo y el bautismo, ya que en el bautismo nos identificamos con la muerte y resurrección del Señor. Y ahora tenemos 6 versículos dedicados al tema de Cristo y nuestra muerte al pecado. Y a partir del versículo 7, Pedro va a empezar a darnos mandatos. Aquí está dando argumentos, a partir del versículo 7 nos dará mandatos. Así que hemos visto esto hasta la fecha, y hoy pues tenemos que acabar el versículo 1, la última cláusula del texto que se lee, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. La semana pasada vimos las primeras 2 cláusulas, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Vimos que era un término militar, somos soldados, tenemos que pelear la buena batalla, y ahora nos toca acabar esta primera expresión, la tercera cláusula, quien ha padecido en carne terminó con el pecado. Aquí tenéis el bosquejo para hoy. Quien ha padecido en la carne, o sea, la primera parte de la cláusula, y la segunda parte terminó con el pecado. Menudo don de creatividad tiene el pastor, ¿no? Así que el bosquejo está sacado textualmente del versículo en esta mañana. Pues bien, vamos a arrancar en esta mañana con el primer punto, será más cortito, el segundo es un poco más extenso, y aquí hay mucha más teología ahí metida. Bien. La última cláusula, versículo 1, se lee: pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Quien ha padecido en la carne terminó
con el pecado. En el último mensaje nos enfocamos en que Cristo es nuestro capitán, es nuestro Señor, y nosotros somos sus soldados. Y ya que Cristo ha sufrido por nosotros de manera expiatoria, tú y yo también somos llamados a sufrir. Dios no nos llama a quedarnos todo el día en el sofá, a dormir todo el día, a abrazar el colchón. Nos llama a ser soldados, a pelear, a ser activos para la gloria de Dios. Y vimos que Pedro en este versículo emplea lenguaje militar. Somos guerreros, luchadores, peleamos la buena batalla de la fe. Y ahora Pedro, después de hablar de Cristo en la primera parte del versículo, va a aplicar la última parte del versículo a los cristianos de Asia Menor, diciendo: quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pues muy bien, cuando Pedro dice quien ha padecido en la carne, es una metáfora que alude a la humillación y a la muerte. Por ejemplo, en 1 Pedro 3:8 dice algo parecido, diciendo: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. Cristo padecido en la carne, esto conlleva muerte. Y de la misma forma que Cristo ha muerto, tú y yo, o los hermanos de Asia Menor, también están muertos. Ellos han muerto. Ahora bien, eso a primera vista suena un poco raro. Yo me dirijo a vosotros, hermanos, como muertos, como cadáveres, como difuntos. Pero si todos los hermanos de Asia Menor estaban vivos, ¿cómo puede Pedro decir que están muertos? Pues sabemos, hermanos, a partir del Nuevo Testamento, que estamos muertos en muchos sentidos. Por ejemplo, Romanos 6:4 dice que tú y yo fuimos sepultados con Cristo. No sepultas a un ser vivo, sepultas a un cadáver, un difunto. Fuimos sepultados. Romanos 6:11 dice que hemos muerto a la ley. La ley de Moisés ya no nos puede condenar. El ejemplo que pusimos anoche. Viene Satanás a Carmen, acusando a Carmen de sus pecados. ¿Y qué es lo que Carmen tiene que decir al diablo? Exactamente, Cristo ha muerto por mí. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, lo que dijimos anoche. Romanos 7:4 dice que hemos muerto. Romanos 7:4 dice que hemos muerto a la ley. El 6:11 dice que hemos muerto al pecado. Colosenses 2:11 dice que hemos muerto al mundo, los rudimentos del mundo. Colosenses 3:3 dice que hemos muerto, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y 1 Pedro 2:24 dice que también hemos muerto al pecado. Entonces, hermanos, estamos muertos. Hemos muerto. Estamos hoy aquí en una iglesia repleta de cadáveres y difuntos espirituales. ¿Cómo puede ser? Pues tú, hermano, moriste en el día que te convertiste al Señor Jesucristo. El día que tú abrazaste el Evangelio, moriste. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de que Cristo, el amado Hijo de Dios, ha venido al mundo con el fin de morir y resucitar por amor a los impíos. Y todos aquellos que creen en Él han muerto al pecado, han muerto a la ley, han muerto al mundo y ahora están vivos para Dios. Y esto se simboliza en el acto del bautismo. Entonces tú y yo, si somos regenerados, en esta mañana estamos muertos. Y por esta razón, cuando te conviertes, una persona profesa fe en el Señor, creemos en el bautismo. El día que bautizamos a Miguel y a Carolina, estábamos proclamando su muerte. Están identificándose con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Ya no vive Miguel, ya no vive Carolina, sino vive Cristo por la fe en sus corazones. Y Romanos 6, del 3 al 4, dice lo siguiente: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, con Carolina y con Miguel, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, metemos a Carolina y Miguel por debajo del agua, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria de Dios Padre, así también andemos en nueva vida. Entonces vemos que en la vida cristiana, cuando hay una verdadera conversión, se produce una muerte. Hoy día, todo lo que sois del Señor en esta mañana, estáis muertos, sois difuntos, sois cadáveres. Así que cuando volvéis a casa hoy, estáis hablando con vuestros seres queridos, puedes decir, si la persona que está a tu lado es un salvo, tú puedes decir: hoy en la iglesia me he sentado al lado de un cadáver. Si le pones unas vendas encima, puedes decir: me he sentado hoy al lado de una momia almeriense.
estáis muertos, estáis difuntos, ya no existís porque sois del Señor Jesucristo. Así que el bautismo proclama que hemos muerto con el Señor Jesús. Y de hecho, todas las personas que estáis aquí en esta mañana, todos estáis muertos, todas, no solamente los cristianos. Pero la diferencia reside en que los cristianos hemos muerto al pecado, mientras que los no creyentes están muertos en el pecado. Todos estamos muertos, todos estamos muertos. Algunos muertos al pecado, otros muertos en el pecado. Pues te pregunto, para cerrar este primer bloque, este primer punto, si estás muerto al pecado o estás muerto en el pecado. Y la única forma de recibir la vida eterna es clamando al Señor Jesús. En base a su obra expiatoria en la cruz y resurrección, Señor, sé propicio a mi pecador. Y Cristo se deleita en salvar almas perdidas y desesperadas. Gloria a su santo nombre por los siglos de los siglos. Pues bien, entramos ahora en el plato principal que está hoy en el menú, el segundo punto que es más extenso y más teológico. Pedro ha dicho, quien padece en la carne, quien ha muerto, y está hablando a los creyentes, nosotros hemos muerto, y dice, última cláusula del versículo 1, quien ha muerto, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. De nuevo, a primera vista, es un versículo difícil de entender. Porque si tú eres un cristiano, mire, voy a hacer una pregunta. Me imagino que aquí hoy la mayoría sois creyentes, la mayoría. Hay algunos que no sois del Señor, pero la mayoría sois creyentes. Y pregunto, todos vosotros que sois creyentes, ¿habrá algún creyente aquí, desde el día de su conversión en adelante, que no ha vuelto a pecar una sola vez? Si es así, por favor, levanta la mano. Nadie ha levantado la mano. Carmen, ¿estás levantando la mano? Menos mal, menos mal. Ahora, ¿qué iba a decir? Iba a decir algo y se me fue mirando a Carmen. Vale, muy bien. Pedro dice, terminaste con el pecado. Pero nadie que ha levantado la mano. Nadie que ha dicho, yo no he vuelto a pecar desde mi nuevo nacimiento. Entonces, ¿cómo puede Pedro decir, el que ha muerto terminó con el pecado? Si tú y yo no hemos terminado con el pecado. Seguimos pecando, seguimos metiendo la pata. La pista reside en la doctrina de la justificación. Y hay que distinguir cuidadosamente, hermanos, y esta distinción es fundamental para ser un cristiano maduro. Distinguir cuidadosamente entre justificación y santificación. Si confundimos estas dos obras, lo vamos a liar. Hay que entender que cuando Pedro aquí está hablando, habla en términos de justificación. Y Pedro dice, por ejemplo, en 1 Pedro 2:24, Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Entonces Pedro dice claramente que tú y yo hemos muerto al pecado. Romanos 6:11 dice exactamente lo mismo, que hemos muerto al pecado. No obstante, todos acabáis de confesar que seguís luchando con el pecado. No habéis levantado la mano. Entonces, tenemos que trazar una distinción entre justificación y santificación. Un ejemplo. Justificación, tenéis que pensar en la imagen de un juez. Estás delante de un juez y él decreta su sentencia y él dice, Paco Gaitán, no culpable. Esto es lo que Dios hace en la justificación. Dependes del decreto legal. Es un documento, no culpable, y la firma del juez, y pone ahí por los méritos de otro. Eso es justificación. Estás justificado por el decreto del juez. Es algo objetivo, que no depende de tu estado subjetivo. No obstante, la santificación no es un decreto legal. La santificación es como dos naranjitas del jardín de Paco y de Trini. Paco y Trini. Por eso Paco está hoy presidiendo el culto, porque me regaló 2 bolsas de naranjas. Gustavo está hoy como mujer porque está toda la semana pintando el cuarto de nuestra niña. Si quieres algo en esta iglesia, ya sabéis lo que tenéis que hacer, hermanos. Paco y Trini. Si un jamón, ya estás aquí predicando la semana que viene. Paco y Trini, Paco y Trini. Bien. ¿Está ahí Gustavo? Gustavo está toda la semana pintando en nuestra casa. Le voy a hacer una pregunta. Gustavo, tengo aquí una naranja chiquitita y una naranja grande. Te pregunto, hermano,
¿Cuál es la verdadera naranja? ¿La dos? ¿Por qué la dos, hermano? Karina, tienes un esposo no solamente guapo y fuerte, sino listísimo. Te ha tocado la lotería y viceversa. Así es. Tenemos una naranja grande y una naranja chiquitita. Ambas son naranjas. No obstante, en el caso de la naranja más grande ha habido un proceso de crecimiento. Pero esto no quiere decir que la naranja pequeña no sea una naranja. Entonces aquí, hermanos, el estado de justificación no varía. No hay nadie aquí más justificado que otro. Bueno, los que no son creyentes no son justificados. Pero entre los cristianos no hay nadie más justificado que otro. Porque es un decreto real, objetivo. No obstante, en cuanto a la santificación, sí, hay diferencias. Hay cristianos aquí más maduros que otros. No quiere decir que sean más salvos, pero sí hay crecimiento. Hay cristianos que están todo el día hablando de sí mismos, yo, ego. No piensan en otra cosa que sean ellos mismos. No quiere decir que no sean salvos, pero hay cristianos maduros que están pensando en los demás, lloran con los que lloran, están siempre sirviendo a la gente. Entonces, de nuevo, hay que distinguir cuidadosamente entre justificación y santificación. En cuanto a la santificación, vamos a guerrear y pelear contra el pecado, por supuesto. Pero en cuanto a justificación, estamos 100% libres por el poder del Señor Jesucristo. Así que tú, si eres un cristiano, por esta razón sigues peleando con el pecado. Porque en el sentido de santificación, el viejo hombre sigue vivo. Y por esto la palabra de Dios dice, ¿no? A Rebeca, 2 naciones hay en tu seno. En el corazón de cada cristiano nacido de nuevo está la nación del Espíritu y la nación de la carne. Y tú estás siempre peleando. Hay una guerra civil que se desata en tu seno todos los días. Y Pablo dice en Gálatas 5:17, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí. Hay 2 principios vitales en un cristiano regenerado. Hay 2 naturalezas. Esto no sucede en la vida de un incrédulo. Entonces, para interpretar bien esta cláusula, hermanos, hay que entender que Pedro está pensando en términos de justificación, no en términos de santificación. Si no entendemos esta distinción, no vamos a entender la predicación en el día de hoy y tampoco vamos a poder florecer ni disfrutar de nuestra vida cristiana. En cuanto a tu justificación, hermano, eres 100% salvo, redimido por el Señor Jesucristo. Es imposible que Carmen sea condenada porque sus pecados fueron quitados por el Señor Jesucristo. Dios ha declarado su sentencia legal, forense, ha declarado que ella es salva por el mérito del Señor y no puede perderse. El Padre te ha declarado justo en esta mañana. El Hijo te ha redimido. Y luego Pablo nos pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que te condenará? Cristo es el que murió. Cuando Satanás viene acusándote, machacándote, tú predícale la buena noticia de que Cristo ha muerto en tu lugar. ¿Os acordáis los que estuvisteis aquí anoche? Lo que dijimos sobre Martín Lutero. Se topó con Satanás y Satanás empezó a leer a Martín Lutero una larga lista de todos sus pecados para llevar al hermano a la desesperación. Y Lutero, al oír la lista de pecados leída, él se sentía mal, enfermo, tenía ganas de vomitar, tenía náuseas. Y cuando Satanás acabó de leer la lista, Lutero le dijo, muchas gracias por leer la lista, pero Satanás, te olvidaste del último dato en la lista. Ah, ¿sí? ¿Cuál dato? Sería ese. Y Lutero dijo, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. No puedes ser condenado porque Dios ha decretado objetivamente tu justicia. Hermano, Dios el Padre está por ti. Dios el Hijo está por ti. ¿Quién en su sano juicio va a levantarse en contra de una coalición de Dios el Padre y Dios el Hijo? Tal persona tendría que tener menos actividad cerebral que la momia de un sapo irlandés. Estás salvo, hermano. Estás seguro en el Señor. El Padre te ha justificado. El Hijo te ha redimido. Y tú puedes disfrutar de la seguridad de tu salvación. Hoy día, tristemente, hay algunas personas que dicen en el campo cristiano, si tú tienes la seguridad de tu salvación, es que eres un prepotente,
arrogante, un flipado. No es así, hermano. No es así. Cuando tú tienes la seguridad de tu salvación, es un acto de profunda dependencia del Señor Jesucristo. Yo me acuerdo de nuestra hermana Estela Sánchez cuando le hicimos la entrevista de membresía en enero, y ella me dijo la fecha concreta cuando ella experimentó la seguridad de su salvación. Y hermanos, cuando llegues a experimentar la salvación de Dios y saber que eres de Dios sí o sí, cómo revoluciona tu vida cristiana. En mi propio caso no fue una experiencia así puntual, pero meditando en los textos bíblicos, Dios te va dando confianza al corazón. Aquí tenéis 10 promesas del Señor Jesús tocantes a la seguridad de nuestra salvación que vamos a poner, y todos están sacados del libro de Juan. Juan 4:14. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. No, estarás bien 5 añitos y luego después de 5 añitos a buscarte la vida. No tendrás sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Promesa número 2 de Cristo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. No dice, bueno, estará 5 añitos con la barriga llena y luego tendrá hambre. No, nunca tendrá hambre. Y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Texto número 3. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada. Si Dios, el Padre, te ha regalado a ti, a Dios al Hijo, ten por seguro que Dios el Hijo no te va a perder. Ni Dios el Padre tampoco. Estás a salvo. Estás en las manos del Omnipotente. Número 4. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, me siguen y yo les doy vida eterna. No les doy vida que dure 5 años ni 5 siglos, sino vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque nadie. ¿Quién es más fuerte que el Padre? ¿Quién es más fuerte que Dios el Hijo? Nadie. Por lo tanto estás a salvo, hermano, hermana. Mi Padre que me dio las ovejas es mayor que Satanás, mayor que el anticristo, y por lo tanto nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Seguridad de salvación. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Siguiente. Vendré otra vez. No dice, bueno, es posible que venga, a ver si vengo. No. Ariel ha leído textualmente esta mañana. El Cristo que ha ascendido ha de volver. Él viene sí o sí. Es su promesa. Si tú eres de Cristo, Él viene a por ti. Él lo ha prometido. Yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Número 9. A los que me diste, Padre, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Quién era el hijo de perdición? Judá Iscariote. Él sí se perdió porque no era de la familia de la fe. Pero los que eran de Dios, Él los guardó hasta el fin. Si tú has nacido de Dios, ten por seguro que Él te va a guardar hasta el fin. Se perdió para que la escritura se cumpliese. Y número 10. De los que me diste, Padre, no perdí ninguno. Si tú estás en Cristo en esta mañana y Dios ha declarado tu justificación, descansa en las promesas de Dios. No eres un arrogante, no eres un prepotente por tener la seguridad de tu salvación. La seguridad de la salvación nace de una profunda sumisión a la promesa de Dios en la Biblia. Descansamos en todo lo que nuestro amado Señor nos ha prometido. Dios el Padre está por ti, Dios el Hijo está por ti, y falta alguien. Dios el Espíritu Santo. Aquí tenéis 2 versículos. Efesios 1:13 dice: hermanos, habiendo creído en el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Hermano, has sido sellado con el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida. Tú eres la posesión adquirida. Dios te ha sellado con su sello divino y estás sellado hasta el fin. Segundo texto, Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. De nuevo, ¿hasta cuándo se encuentra sellado un hijo de Dios? Hasta la redención. Estás salvo, hermano, hermana.
Dios el Espíritu Santo te ha sellado. ¿Y quién hay más fuerte que Dios el Espíritu Santo? Dios el Padre está por ti. Dios el Hijo está por ti. Y como si fuese poco, Dios el Espíritu Santo está por ti. Eres salvo, siempre salvo. Así que cuando alguien te preguntara, ¿de verdad crees esto de una vez salvo, siempre salvo? Pues desde luego que sí. Si no creyese esto, ¿qué creería? ¿Una vez salvo? ¿2 veces salvo? ¿33 veces salvo? ¿4,444 veces salvo? Cuando Dios comienza una obra, como dice Isabel, Él la perfeccionará sí o sí. Ahora bien, es verdad. Hay muchos que vienen a la iglesia 2, 3 años. Incluso a lo mejor predican, tocan la alabanza y no han nacido de nuevo. Y luego se van, han perdido la salvación. No conocían a Dios. No eran de la fe y por lo tanto salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero los que hemos nacido de nuevo, declarados justos por el poder de Dios, disfrutamos de la seguridad de la salvación. Es en este sentido que tenemos que interpretar 1 de Pedro 4, versículo 1. Si no distinguimos entre la declaración y las naranjas, nos vamos a confundir. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica confunden una y otra vez la doctrina de la justificación con la santificación. Y por esta razón, según el Vaticano, para que tú seas salvo, no solamente hace falta fe en Cristo, también hacen falta bautismo en agua y buenas obras, sumisión a la jerarquía eclesial. ¿Por qué? Porque ellos han confundido justificación con santificación. Así que, hermano, en esta mañana, que te quede bien claro, tu nivel de justificación no varía, no aumenta ni Ahí está. La santificación sí. La santificación sí. Yo llevo 15 años en el Evangelio y me gustaría pensar que soy más maduro ahora en el Señor que hace 5, 10 años. De nuevo, vosotros que lleváis más tiempo en el Señor, sin una vergüenza. Si hay gente aquí convertida desde hace un año, que a lo mejor gente más madura que tú que llevas 20 años. Tenemos que estar en este proceso de crecimiento y madurez continua. Pero ahí no estamos en peligro de perder la salvación. Hemos entonces terminado con el pecado en el sentido objetivo, en el sentido de justificación. Y ahora vamos a abrir un pasaje paralelo, si alguien podría buscar por favor y leerlo en voz alta, Romanos 6, y vamos a leer un pasaje paralelo que dice exactamente lo mismo que Pedro en este párrafo. Romanos 6, si alguien podría leer porfis, del 2 al 6. Y hermanos, fijaros en el vocabulario empleado por Pablo, sobre todo términos que Pedro ha usado, tales como, Romanos 6, del 2 al 6, conceptos, por ejemplo, fijaros en los siguientes conceptos: muertos al pecado, bautismo, muerte de Cristo, resurrección de Cristo, porque es el mismo vocabulario que Pedro está usando en este párrafo. Que alguien porfis lea Romanos 6, del 2 al 6. Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Gloria a Dios. Cuando empezaste diciendo claro que no, pensé que no querías leer. Pero menos mal, que no sirve rebeldía. Vale, 5 versículos de Pablo, está diciendo exactamente lo mismo que Pedro. El mismo vocabulario, pero con palabras diferentes. Bien, es como si Pablo aquí hubiese copiado a Pedro. Mejor dicho, es como si Pedro hubiese copiado a Pablo. Porque la carta de Pedro, ¿cuándo fue escrita? En los 60. La carta de los romanos, ¿cuándo fue escrita? En los 50. Entonces, si alguien ha copiado de alguien, sería Pedro copiando de Pablo. Pero vemos aquí que los dos apóstoles están 100% de acuerdo en cuanto a esta doctrina. En cuanto a la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, el bautismo y nuestra muerte al pecado. Dice Pablo ahí, textualmente, versículo 2, hemos muerto al pecado. Versículo 6, nuestro viejo hombre fue crucificado. Hemos muerto. Está diciendo lo mismo que Pedro, de nuevo, en el sentido de justificación.
Los creyentes de Roma han muerto, los creyentes de Asia Menor han muerto, los creyentes de Almería hemos muerto. Un juez no puede sentenciar a un cadáver. Una persona difunta no va a la cárcel. Una persona difunta va a la sepultura. Y por lo tanto viene la ley de Moisés acusándote, pero ese es un cadáver. La ley se topa con un difunto y no puede condenar un difunto. Y ahora el último versículo que quiero leer aquí de Pablo es el versículo 7. Que alguien porfis lea en voz alta el versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Exactamente. Es exactamente lo que Pedro nos está diciendo en la tercera cláusula del versículo 1. El que ha muerto, ¿quién es el que ha muerto? Nosotros, los creyentes. El que ha muerto ha sido justificado, no culpable. Exactamente lo mismo que Pedro, pero con palabras diferentes, porque Pablo no es Pedro y Pedro no es Pablo. Es la misma doctrina apostólica. Simplemente Pedro dice, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Pablo dice, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es la misma enseñanza. Pues bien, hemos acabado con el pecado porque hemos muerto en Cristo. Aquí tenéis una cita larga de John Stott. Quería reducirla, pero en realidad hace falta leer toda la cita porque es tan rica. Y pues vamos a leerlo. Ángel, hermano, ¿podéis leerlo, por favor? La única manera de ser justificados del pecado es que la paga del pecado sea saldada, ya sea por el pecador o por el sustituto propuesto por Dios. No hay forma de escapar sin cargar con la pena. Pero ¿cómo puede ser justificada la persona que ha sido declarada culpable de un crimen y sentenciada a cumplir el encierro? Solo yendo a la cárcel y purgando la pena por su crimen. Una vez que ha cumplido la sentencia, puede salir de la prisión justificada. Sí, ¿hay más? Desde ese momento no tiene por qué temer a la policía ni a los magistrados, porque las demandas de la ley han sido satisfechas. Ha sido justificado de su pecado. Hay un poco más. Para nosotros se trata de lo siguiente: merecíamos morir por nuestros pecados y de hecho realmente hemos muerto, si bien no en nuestra persona, sino en la persona de Jesucristo nuestro sustituto, quien murió en nuestro lugar y con quien hemos sido unidos por la fe y en el bautismo. Hay un poquitito más. Y por nuestra unión con ese mismo Cristo hemos resucitado a nueva vida, de modo que la vieja vida de pecado ha terminado, porque hemos muerto a ella y ha comenzado la nueva vida como pecadores justificados. Amén. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Bueno, muy bien, hermano Ángel, después te regalo las dos naranjas. Bueno, la chiquitita, porque quiero postre. Yo quiero la grande. Exactamente. Hemos muerto al pecado porque Cristo ha muerto por nosotros. Es exactamente la misma doctrina que están enseñando aquí Pablo y Pedro. Así que, grandes rasgos, ¿cómo podemos traducir esta última cláusula de 1 Pedro 4.1? Mi paráfrasis sería el siguiente. El que ha muerto con Cristo ha muerto al pecado. El que ha muerto con Cristo ha muerto al pecado. O lo digo en 6 palabras. Muerto con Cristo, muerto al pecado. Muerto con Cristo, muerto al pecado. Esto es lo que nos está enseñando nuestro amado, fiel servidor del Señor, Pedro. Bien, hermanos, hemos hecho el trabajo duro en esta mañana. Ha sido un pasaje complicado, exegéticamente exigente. Y ahora lo que quiero hacer, hermanos, además de estudiar el texto, ahora es aplicar este texto de 3 maneras a vuestros corazones. Porque no basta con exponer un texto exegéticamente, hay que aplicarlo al corazón. Para acabar hoy, entonces, quiero daros 3 aplicaciones. Primero, una palabra de ánimo. 2, una palabra de exhortación, desafío. Y número 3, una palabra de separación. Una palabra de ánimo, una palabra de exhortación. Y 3, una palabra de separación. Primero, hermanos, una palabra de ánimo para todos los que sois salvos y que sois de Cristo. Si tú estás en Cristo, has muerto al pecado. Muerto con Cristo, muerto al pecado. Muerto con Cristo, muerto al pecado. ¿Cómo puede Pedro consolar una iglesia perseguida, machacada y reventada? Predicando el Evangelio. Muerto con Cristo, muerto al pecado. ¡Ánimo, hermanos! ¡Sois salvos! No os vengáis para abajo, no tiréis la toalla, sois del Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, en este año y medio que llevamos predicando 1 Pedro, hemos visto a Pedro usando el Evangelio para consolar a la iglesia?
Los primeros 12 versículos son una exposición del Evangelio. El Padre nos ha escogido, el Hijo nos ha redimido, el Espíritu nos ha regenerado. Tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Por lo tanto, nos gloriamos en Cristo, aunque no lo veamos, con gloria, con gozo inefable y glorioso. Pedro predica el Evangelio para consolar a una iglesia perseguida. Principio para nosotros, hermanos. Es muy importante entender que el Evangelio no es únicamente para los impíos. Hoy día se cree de manera errónea que el Evangelio sirve para los pecadores y luego les enseñamos el Evangelio y luego después les enseñamos cosas más profundas. Equivocado. No hay nada más, que decía Isabel aquí hace un mes en la alabanza. No hay nada más profundo que el Evangelio de nuestro Señor. El Evangelio es verdad, sí, salva a los pecadores, pero simultáneamente santifica a los que ya hemos sido salvos. Si tú, hermano, andas un poco deprimido, no tienes mucho gozo en tu vida cristiana, en el nombre de Dios te digo, predícate el Evangelio todos los días. Predícate el Evangelio por la mañana, cuando te estás duchando. El Padre me ha escogido, el Hijo me ha redimido, el Espíritu Santo me ha regenerado. Y vas a salir de aquella ducha limpia y lleno del Espíritu Santo de Dios. En gran parte, los hermanos que andan un poco frustrados no se están predicando el Evangelio todos los días. Tu predicador favorito no ha de ser Paul Washer, Miguel Núñez, Suger Michelin. Tú tienes que ser tu predicador favorito. Predícate todos los días el Evangelio. Y un cristiano saludable no se cansa de oír la buena noticia de Cristo. Cada día gozándose en la buena noticia. Así que Pedro está usando esta verdad, muerto con Cristo, muerto al pecado, para consolar una iglesia perseguida. Puede sonar muy sencillo, hermano, pero es la verdad más profunda que tenemos en las Escrituras. Cristo ha dado su vida por ti. Estás salvo. No puedes ser más condenado. El diablo no tiene nada que usar en tu contra. Eres salvo para la gloria de Dios. Muerto con Cristo, muerto al pecado. Y hermano, cuando tú estés en tu lecho de muerte, lo que te estoy predicando en esta mañana te va a consolar. Si yo estuviera aquí hoy predicando, confiesa cosas grandes, viene algo grande. Cuando tú estés en tu lecho de muerte, esto no te va a ayudar. Pero cuando tú estés en tu lecho de muerte diciendo, estoy muerto con Cristo, muerto al pecado, no tengo por qué temer el juicio venidero, estoy a salvo a mi Señor Jesucristo. Lo que yo te estoy predicando en esta mañana te va a mantener a flote aquí hoy en 2017 y el día futuro cuando yo vaya a visitarte en tu lecho de muerte podrás predicarte este mismo evangelio. Gloria a Dios por la buena noticia del Señor Jesucristo. Podemos morir en paz porque somos del Señor Jesús. Palabra número 2, palabra de exhortación, palabra de ánimo, el evangelio, nos levanta el ánimo. Palabra de exhortación número 2. Muerto con Cristo, muerto al pecado. Estamos en el contexto de persecución, aflicción, tribulación. Vamos a sufrir por causa de Cristo. Y hemos visto un mogollón de versículos en 1 de Pedro prometiendo que vamos a sufrir. Aquí tenéis unos cuantos. Tengo aquí una lista larga, no la voy a leer entera. 1 Pedro 1:6. Os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenéis que ser afligidos en diversas pruebas. 2:20. Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es aprobado delante de Dios, pero para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 3:14. Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. 3:17. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad así lo quiere, que haciendo el mal. 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. 4:16. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y un último texto, 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Vais a sufrir? ¿Vais a pasarlo mal? ¿Vais a llorar?
Vais a tener momentos difíciles, pero no pasa nada. Estáis muertos con Cristo. Él ha muerto por vosotros, por lo tanto podéis soportar las aflicciones. Has muerto al diablo. La próxima vez que viene el diablo amenazándote, un enemigo amenazándote, te voy a dar una paliza. Tú le dices, tú a mí no me puedes hacer absolutamente nada. Sí, te puedo matar. No me puedes matar. ¿Ah, sí? ¿Por qué no? Porque yo ya estoy muerto. No puedes matar a un cadáver. Yo morí hace 15 años cuando recibí el Evangelio. El enemigo no puede hacer nada en contra de ti. Escrito está, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, mas no puede matar el alma, sino más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A él temed. Mateo 10, 28. El enemigo no puede hacer nada en tu contra. Lo único que te pueden hacer es matarte, pero ya estás muerto con Cristo. Tu vida está escondida con Dios en Cristo. Así que, hermano, en la hora de la persecución, ánimo, muerto con Cristo, muerto al pecado. No tienes por qué temer a los adversarios. Caleb hace un par de semanas leí un pasaje precioso en Zacarías 3, Josué, el sumo sacerdote, vestido de vestiduras viles. Y Satanás estaba al lado de Josué acusándolo. ¿Y qué dijo el ángel del Señor? ¿Os acordáis? Quitadle estas vestiduras viles y vestidas de gala. Y el ángel del Señor Jesucristo dice a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. El Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Eso es lo que Dios ha hecho con todos nosotros. Nosotros en vestiduras viles, Cristo nos ha hecho vestir de ropas de gala y Satanás viene acusándonos y Cristo mismo se encarga de contestar al diablo por nosotros. Dios se ocupa del diablo. Así que si tienes que sufrir, pues sufre, ya está. Pero recuerda que Cristo está contigo, muerto con Cristo, muerto al pecado. Y finalmente, antes de llegar a la conclusión, una palabra de separación. Hemos hablado de una palabra de ánimo, una palabra de exhortación, sufrir por el Señor. Y número 3, una palabra de separación. Bien, esta última consideración nos prepara el camino para los siguientes 4 versículos. Versículos 2, 3, 4 y 5, que vamos a predicar la semana que viene el 2, y en 2 semanas versículos 3, 4 y 5. Pedro, a partir de este versículo, va a aplicar esta verdad a la santificación de los hermanos. Ya que tú y yo hemos muerto legalmente al pecado, esta verdad objetiva es la fuente de nuestra santificación. Andamos en santificación sabiendo que hemos sido justificados objetivamente por el decreto legal de Dios. Y vamos a ver en las siguientes semanas que el latir de una persona incrédula es fiestas, bebidas y fornicación. Fiestas, bebidas y fornicación. Exactamente lo mismo que hoy. Nada ha cambiado en los últimos 2 milenios. Son como aquel burro del cuento, ¿no? Con la zanahoria que va delante. Fiestas, bebidas y fornicación. Yo me acuerdo en la universidad. Los chavales no venían a la universidad el lunes porque estaban todos reventados con resaca después del fin de semana. Luego llegan el martes contando todas las asquerosidades que habían hecho el fin de semana pasado. El miércoles se ponen a charlar dónde vamos a ir este fin de semana. El jueves toman la decisión y el viernes tampoco están en clase porque están fuera comprando la bebida y luego la ropa. Toda la vida, fiestas, bebidas, fornicación. Yo pensé, son unos robots, son unas máquinas y se meten conmigo pensando que yo tengo el cerebro lavado. Fiestas, bebidas, fornicación. La única diferencia entre los pecadores del primer siglo y los pecadores del siglo XXI es que los pecadores del siglo XXI tienen iPhone y se sacan 2000 fotos todos los días. La única diferencia, el corazón no ha cambiado para nada. Los que estamos muertos con Cristo hemos muerto al pecado y gracias a nuestra muerte objetiva al pecado, ahora vivimos en santificación para la gloria de Dios. Y como dice Pablo, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Romanos 6, versículo 14. Así que hermano, si tú aquí en esta mañana estás peleando con algún pecado concreto, no necesariamente un pecado visible, incluso un pecado secreto o invisible, recuerda que tú has sido justificado delante de Dios. Tú tienes el Espíritu Santo del Señor. Tú tienes poder sobre el pecado. Tú tienes poder sobre la muerte. Dios a nivel subjetivo te ha dado el Espíritu, el cual clama, Abba, Padre. Y a nivel objetivo te ha dado la espada del Espíritu Santo. Y tú sacas la espada. Y como decía Lutero, mira, yo no puedo prevenir que los pájaros vuelan por encima de mi cabeza.
pero sí puedo prevenir que hagan un nido. Eres nacido de nuevo, tú tienes poder sobre el pecado. Pusimos el ejemplo de José ayer, 5 hamburguesas todas las noches. Lo que José Morales no puede decir es, bueno, Will, como 5 hamburguesas todas las noches porque es un espíritu de glotonería. No, José, tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes la palabra de Dios, tú puedes hacer guerra contra este espíritu de McDonald's, este espíritu de Burger King que viene sobre ti. De nuevo, hermano, que esta verdad de tu muerte objetiva sea un estímulo para tu santificación personal. Pelea, tienes armas poderosas de parte de Dios. No des lugar al diablo. Y como dice Pedro, 1 Pedro 1:16, el que os llamó es santo, sed vosotros santos también, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Dios te ha dado el Espíritu Santo, te ha dado poder sobre el pecado, poder sobre la carne, por lo tanto, pelea con las armas del Espíritu Santo de Dios, vela, sé santo, sé sobrio, resiste al diablo en el nombre del Señor, el fin se acerca, la noche está bien avanzada y se acerca el día, Cristo viene pronto y lleva su galardón para recompensar a cada soldado suyo. Y recuerda también, hermano, que siempre vives corandeo, cada instante delante de Dios. Así que una palabra de ánimo, el Evangelio nos ha salvado, gozaos. Una palabra de exhortación, sufre penalidades, estáis muertos con Cristo. Y una palabra de separación, no hagáis lo que hacen los gentiles, fiestas, bebidas y fornicación, porque tenéis poder de Dios, el Espíritu Santo, la palabra del Altísimo, para vencer y pelear en el nombre del Todopoderoso. Gloria a Dios por la victoria que nos da en nuestro Señor Jesucristo. Para concluir todo lo que hemos dicho en esta mañana, leamos por última vez la cláusula y luego repasamos, oramos y luego vamos a cantar una canción. La última cláusula, 1 Pedro 4:1 dice, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Hemos visto hoy dos verdades. Primero, quien ha padecido en la carne. Es un término metafórico aludiendo a la muerte. Tú y yo hemos muerto y explicamos que morimos el día de nuestra conversión y fuimos bautizados para dar testimonio público de nuestra muerte al pecado, a la ley y al mundo. Y la segunda parte del versículo terminó con el pecado. Explicamos que seguimos peleando con el pecado, pero ¿cuál es la clave para interpretar correctamente esta expresión? Y esto tiene que ver con justificación o santificación. En efecto, justificación. Estáis muertos, legalmente muertos. Satanás no puede echar nada en la cara de Carmen. Esa es la idea. Así que estamos muertos legalmente y por lo tanto tenemos la seguridad de la salvación. El Padre nos ha redimido, el Hijo está con nosotros, el Espíritu nos ha sellado. Hemos visto 10 promesas concretas de Cristo tocantes a la seguridad de la salvación. Por lo tanto, hermanos, hoy hemos muerto por completo al pecado, no podemos ser más condenados y hemos acabado dando 3 aplicaciones pastorales. Una palabra de ánimo, gozaros en el Evangelio, una palabra de exhortación, a pelear la buena batalla, a sufrir por el Señor. Y número 3, a ser gente separada y santificada, yendo en contra del mundo que solamente sigue fiestas, bebidas y fornicación. Gloria a Dios, hermanos, Dios está con nosotros. El Padre te respalda, el Hijo está contigo, Dios el Espíritu Santo está dentro de ti. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar hoy con este sonido de triunfo y luego voy a pedir a los hermanos si pueden tocar la segunda canción que hemos cantado hoy, Fuente de la Sal. Sí, gloriosa esta canción. Vamos a orar al Señor y luego cantar a Dios en esta mañana. Aleluya, Señor. Padre, gloria a ti por el son de triunfo que hay en el ejército de Dios. Nos has dicho en esta mañana, Señor, que estamos legalmente muertos al pecado. No podemos, aunque nos cueste creerlo, aunque sea difícil entender esto, Señor, pero te pido que tú nos des la gracia del Espíritu Santo para entender estas grandiosas verdades en esta mañana. Gracias, Señor, porque Satanás, aunque se acerque a Carmen, aunque se acerque a nosotros, no tiene nada que echarnos en cara si Cristo ha muerto por nosotros. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Alabado sea, Señor, por cada promesa tuya que hemos podido citar en esta mañana con respecto a la seguridad de la salvación.
Señor, me gocé en enero cuando mi hermana Estela me comentó lo que tú hiciste un día en su vida, dándole esta preciosa seguridad. Y mi oración por muchos hermanos aquí en la congregación es que vuelvan a experimentar esta profunda, gloriosa verdad de la seguridad de su salvación, ya que están en Jesucristo, justificados por tu decreto real, Señor, y contemplando el sello permanente del Espíritu Santo de Dios. Oh Señor, si de verdad entendiéramos en esta mañana que tú estás por nosotros, tu Hijo está por nosotros, tu Espíritu Santo está por nosotros, saldríamos de aquí bailando, dando vueltas, chillando con gozo y alegría. Oh Señor, permítenos en esta mañana saborear algo, aunque sea algo pequeñito, pero algo, Señor, un saborcillo de esta gloriosa verdad que hemos aprendido en esta mañana. Señor, que esta verdad que hemos explicado y desarrollado también sirva, Padre, para que nosotros andemos, Señor, como soldados tuyos, dispuestos a pelear la buena batalla, dispuestos a sufrir, reconociendo que el que ha muerto con Cristo ha muerto al pecado. El adversario no nos puede hacer más allá de lo que tú se lo permitas, Dios. Permite que tu pueblo descanse en ti. Y también, Dios, que el mensaje de hoy sirva como una palabra de separación, santificación. Sabemos que el mundo solo quiere fiestas, bebidas y fornicación. Así fueron las cosas hace 2000 años. Así son las cosas hoy en día con los jóvenes, los 20añeros, los 30añeros. No piensen en otra cosa que no sea el sexo y el pecado. Pero Dios, alabado seas. Tú has venido a la casa del hombre fuerte, has atado al hombre fuerte y tú has librado a muchos de sus esclavos, entre los cuales estamos nosotros. Porque gloria a ti, hay alguien más fuerte que el hombre fuerte y se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de señores. Oh, ciertamente, como hemos dicho en esta mañana, si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como ha orado Ángel, ayúdanos a ver, Señor, que más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Te alabamos por tu glorioso evangelio y Dios, oro concretamente por los hermanos que están decaídos, desanimados, a lo mejor mirando el ombligo, Padre. Te pido que nos enseñes como congregación a predicarnos el evangelio por la mañana, por la tarde, por la noche, todos los días de la semana, para que no entremos en frialdad espiritual, Señor. Mantén viva la llama que tú un día decidiste en nosotros. Te damos gloria y alabanza en el nombre del Señor. Amén. Solo en ti está el poder.